Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. En mi trabajo con adictos, me crucé con muchas personas que hacen la tarea de ayudar en el proceso de arrancar de las drogas y el alcohol a muchos que están atados a esas sustancias. En su afán, las organizaciones usan todos los recursos posibles: la ciencia, la medicina, la psicología, el humanismo, la fe, entre otras. Y aunque la unión hace la fuerza, es necesario tener claro que el pecado se cura sí y solo sí con la cruz. Pero claro, primero hay que llamar pecado a los desórdenes humanos, los vicios y los comportamientos egoístas. En alguna ocasión, después de hablar con alguien que se declaraba ateo, le dije: Dios lo bendiga. Y me contestó: no creo en Dios. A lo cual dije: eso no es requisito. Una frase, por cierto, que no es mía. La escuché y la uso a veces como una buena muletilla. Bienvenidos a estas buenas noticias. Estamos en la serie Semillas, una razón para nuestra fe. Oro a Dios todos los días porque cada vez más personas escuchen, entiendan y crean. Ese es el verdadero requisito de la fe. Es fácil para muchas personas decir: no creo en Dios, pero esta respuesta no es instintiva en el ser humano, pues el ser humano necesita creer en la existencia de un poder superior. El sabio Salomón escribió que Dios, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Eclesiastés 3:11. Es que la necesidad que tenemos de Dios es el reflejo de nuestra manera de vivir, solo que nuestra soberbia no nos permite reconocer esta necesidad. David escribió: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmos 14:1. La palabra hebrea que se tradujo necio es naval, que puede significar fatuo, insensato, loco, necio, perverso, ruin, villano. Se refiere a una persona que, teniendo toda la inteligencia y la capacidad de entender, su soberbia lo hace tonto, loco, impudente y ruin. Hace algún tiempo escuché una historia que quiero compartir para que sea el fondo de nuestra reflexión. Un hombre de cabellos bastante largos fue a una barbería una tarde del mes de diciembre. Como no había fútbol y los políticos se habían ido de vacaciones, al pobre barbero no se le ocurría ningún tema de conversación mientras atendía a su cliente. Intentó comenzar varios temas: que si el calor, que si los incendios, que si las fiestas, en fin. El cliente no se daba por aludido. Al fin terminaron hablando de los negocios. En esto que el cliente dice: desde que Dios ha puesto su mano en nosotros, parece que las cosas van mejorando. El barbero, que estaba ya medio desesperado, encontró en esta expresión un posible tema de conversación, por lo cual le dijo al cliente: fíjese, caballero, yo no creo que Dios exista. Pero, ¿por qué dice usted eso?, preguntó el cliente. Pues es fácil. Basta con salir a la calle para darse cuenta que Dios no existe. O dígame, ¿acaso si Dios existiera habría tantos enfermos? ¿Habría niños abandonados? ¿Habría tanta violencia? Si Dios existiera, no habría sufrimiento ni tampoco dolor. Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas esas cosas, replicó el barbero. El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder nada para evitar una discusión. Más bien, y mentalmente oró a Dios por una buena respuesta. El barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio. Acababa de salir de la barbería cuando se cruzó por la calle con un grupo de hombres, todos con la barba desordenada y los cabellos bastante largos y desarrapados. Entonces entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero: ¿sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo que no existen?, preguntó el barbero. Si aquí estoy yo, soy un vivo ejemplo de eso. No existen, porque si existieran, no habrían personas con el pelo y la barba tan largos como los de esos hombres que van por la calle. Ajá, no.
Los barberos sí existen, lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí y me piden ayuda, y yo así no puedo hacer nada. Exacto, replicó el cliente. Ese es el punto. Dios sí existe y quiere ayudar. Lo que pasa es que las personas no van hacia Él, no le buscan y menos le obedecen. Por eso hay tanto dolor y miseria. La oscuridad es ausencia de luz, y donde hay luz, las tinieblas se desvanecen. Pero el ser humano prefiere la oscuridad del pecado. Ahí es donde hemos inventado un Dios que sea el responsable del sufrimiento y la maldad existente, sin medir que ambos son las consecuencias de una vida lejos de su gobierno. Es que hay dos maneras de enfrentar la vida, desde la perspectiva de mi orgullo o desde la perspectiva de mi necesidad. Muchas personas viven la vida confiados en sus propios resultados, creen que sus logros y progresos son resultado de su esfuerzo y tenacidad. Pero cuando las cosas salen mal, cuando las cosas se les complican, entonces buscan un culpable y usan la idea del Dios cultural que religiosamente han conocido. Y a veces se enojan con él o niegan su existencia, capacidad y poder. Como si existiera un trato tácito en el cual tú crees en un Dios que hace tu voluntad y está para bendecirte sin importar tu rebelión. El maestro de Galilea, el Señor Jesucristo, dijo en uno de sus más profundos y claros mensajes: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, del 3 al 10. La palabra griega empleada, que se traduce bienaventurado, es makarios, que realmente significa dichoso. Es esa dicha que recibe aquel cuyo carácter recibe la bendición de Dios. La bendición de Dios es instrucción, provisión y protección. Si obedeces su instrucción, recibes su provisión y estás bajo su protección. Pero no hay lo tercero sin lo primero. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen la necesidad real que tienen de Dios, que es espíritu. Son pobres porque comprenden la necesidad que tienen de Él, porque saben que sin Él no pueden hacer nada. Ellos, los que sin temor y con valentía reconocen humildemente que necesitan del Dios creador y dador de vida, cuyo propósito es establecer su reino de amor en cada corazón humano, por lo cual creó todo lo que existe y es su esperanza, son los que heredarán el reino de los cielos. Porque lo invisible de Dios, escribió Pablo, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Es que yo no puedo negar la existencia de la perfección de la creación. ¿Qué dolor hay para aquellos que por su soberbia lloran y no reciben consuelo? O aquellos que en lugar de heredar la tierra son los violentos que la destruyen, los que no reconocen el gobierno y la autoridad de Dios y menos entienden la misericordia de Cristo. Qué tristeza les espera a los que sin misericordia tratan a sus semejantes. El Señor también habla de aquellos cuya intención del corazón no son puras y transparentes, sino que albergan egoísmo, codicia y falsedad. También define la tristeza para aquellos que en lugar de enseñar la paz mental, alimentan el rencor y la amargura. Aquellos que se disfrazan de piedad, pero niegan su eficacia. Y por último, cierra su sermón diciendo que los mismos que son humildes porque necesitan de Dios serán los perseguidos por causa de la justicia, que es equidad en el reino de los cielos. Es que no se trata de ti, de tu plan y tu propósito. Se trata de Dios, de su plan y de su propósito. Así como el barbero de la historia, Dios ya abrió sus manos para bendecir. Ya las puertas del reino están abiertas, pero Él espera
que lo busques, lo conozcas, le entiendas y entonces le obedezcas. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, escribió el profeta Isaías, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los separan de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Isaías 59, 1 y 2. Pero Cristo en la cruz derribó esa separación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Juan 3:16. Creer en Dios no es requisito, pues la gracia de Dios se derramó por todos y para todos, como el sol que alumbra a todos, buenos y malos, o como la lluvia que se derrama para todos. Pero en verdad, los aprovechan solo los que deciden recibir el sol o la lluvia para suplir su necesidad. Asimismo la gracia. Si tu tristeza, tu infelicidad, tu dolor espiritual no encuentran un camino para sanar, es el momento de reconocer tu pobreza espiritual y rogar a Dios que te permita conocerlo, recibir su amor que instruye, provee y protege. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor, escribió el rey David. Dichoso aquel que en Él confía. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. Los cachorros de león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. Salmos 34, 8 al 10. Gracias, Señor, por Jesucristo, que es el único camino para sanar nuestra amargura. La manera fácil de evadir la responsabilidad es negar que haya quien responderle. Esa es la otra cara de la soberbia, creer que no hay un Dios a quien dar cuentas al final de la vida. No se dejen engañar, escribió Pablo, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Oremos. Dios, cada día me pregunto, ¿dónde estaría mi vida y la de los que están conmigo si no te hubiera conocido? Si no hubiera rendido mi existencia a tu propósito, si obedecerte no hubiera sido mi decisión. Gracias, Señor, por tu misericordia y amor. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador y te pido habites en mi mente y llenes mi corazón para aceptar tu voluntad y hacerla, aún sin entenderla. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa.
Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.